Falta menos para el viernes. Como dijo la pastora Yari, recuerden el día familiar, allí están para anotarse, ¿verdad? Y ahí van a ver torneos de dominos, de 3x3 y todas esas cosas, así que usted se puede anotar. Yo voy a ser dirigente, ya yo me anoté como dirigente de uno de los equipos. Hoy vamos a seguir con el estudio del Génesis y tengo un bateador designado que le gusta meterse bien en la palabra y buscar. Nosotros llevamos un tiempito hablando del Génesis los dos, y hablando los dos fue que sacamos la idea de hacer el estudio, y hoy le toca a mi hermano querido Giovanni Rivas, el profesor. Y no este profesor, no es este, es el otro. Dios le bendiga. Mira, hermano, estamos pasando por momentos bien difíciles como país. Hay mucha angustia. Prendemos el televisor y lo que vemos es violencia. Escuchamos violencia. Y nuestra alma necesita consuelo y reposo. Tenemos que ser iglesia. Tenemos que pararnos en la brecha. Debemos orar, pero tenemos que ser iglesia. Tenemos que tener misericordia y orar. No importa lo que pensemos, no importa si nos fallamos, si nos fallaron, tenemos que orar. Y el mensaje de hoy va con eso, porque pienso que nosotros necesitamos paz en estos días. Y como dijo el pastor, hablando con él, pues estábamos hablando de idea de llevar un estudio del Génesis, de la creación, todo bien chévere. Pues él me dijo que iba a cubrir el primer capítulo y yo el segundo, que es lo que le vengo a hablar. Cuando vengo el miércoles a escucharlo, pues pensando que iba a hablar de los 7 días, pues solamente hablo de uno. Y yo le dije a Omari, bueno, de aquí a 2 meses me tocará a mí. Pero hablé con él, entonces él me dice, no, arranca tú el miércoles que viene, porque no vamos a repetir lo mismo. Vamos al capítulo 2 porque es un poquito más detallado. Pues me siento a hacer el mensaje y adivinen qué. Estuve 1 hora estudiando y también les vengo a hablar de un solo día. Yo pienso que Dios nos está haciendo una invitación a escudriñar la palabra. Dios quiere que como iglesia nos adentremos a su palabra, pero profundamente, ¿sabe? Y hoy le voy a dar Biblia por ir para abajo. Así que los que han estado en las clases de discipulado, pues nosotros siempre decimos que traigan sus Biblias, pues para que crean la destreza de buscar la Biblia, pero quiero que me sigan por los monitores porque vamos a leer mucho y no quiero que se me pierdan porque vamos a hablar de un tema que hay mucha duda. Yo era uno que tenía duda, pero también estudiando para ustedes, pues el primero que se edifica es la persona que está preparando el mensaje. Vamos a orar. Padre y Señor, te damos gracias por este rato que estamos aquí juntos, Señor, escuchando de tu palabra. Que de púlpito no salga ni una tilde, Señor, que no esté en tu orden, Señor. Que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Que sea todo tu voluntad, Señor. Dale entendimiento a mis hermanos, Señor. Trabaja con los corazones de todos que estamos aquí reunidos, Señor. Llévanos en tu palabra, Señor, y danos sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Miren, cuando yo comencé que me convertí, uno de los libros que más me llamaba la atención era el Génesis. Es normal que cuando uno se convierte, pues uno tiene muchas preguntas, muchas dudas. Y pues cuando comencé a leer este libro, pues cuando lo termino de leer, en aquel momento pues pensé tantas dudas que tenía y el Génesis no me dijo nada. O sea, el buen chance de explicarme tantas cosas
Sin embargo, no entendí mucho. Pero ¿cuántos saben que la palabra es viva y eficaz? Repasando, el Espíritu te trae revelación y te va mostrando. Quizás hay versículos que hayas leído varias veces y lo vuelves a leer una vez más y quizás lo ves de otra perspectiva, otro ángulo, o lo entiendes mejor. Pues vamos a comenzar con el capítulo 2, que habla del séptimo día, que es el día de reposo. ¿Está bien? Capítulo 2, del 1 al 3. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Ustedes creen que Dios se cansa, que necesitaba descansar? Ok, aquí lo que significa el reposo que Él está hablando aquí en su palabra es que Él cesó su creación, Él paró de crear. Es como nosotros que trabajamos la mayoría de lunes a viernes, y aunque el fin de semana tengamos cosas que hacer, pero usted está reposando y está descansando de su trabajo hasta el lunes. Pues Jehová Dios terminó su creación, terminó su obra. Y siempre escuchamos que está sentado en el trono. ¿Qué hacemos cuando paramos de trabajar? Por lo regular buscamos sentarnos, o sea, descansar. Entonces, ahora mismo Él está en su reposo y está gobernando sobre la creación. Él es rey y juez de la creación. Lo más interesante del Génesis, y una de las cosas más importantes, es que el Génesis te muestra la voluntad del Señor. Si usted quiere saber la voluntad inicial del Señor, pues lea los primeros capítulos. Ahí podemos ver cómo Dios quiso que fuera la creación, la relación con el hombre. Si se fijan, la relación de Dios con Adán, ahí no existía el cristianismo, ni el judaísmo. La religión fue un invento del hombre. Realmente era una relación. Él hablaba con Adán así como estoy hablando yo con ustedes. Una relación directa e íntima. Durante todo este tiempo no hubo ley. No hay registro de que se guardara el día de reposo ni nada de eso, hasta pues que llega Moisés y se les da los 10 mandamientos al pueblo. Vamos a repasar un poquito los mandamientos. Éxodo 28 al 11. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. También tenemos Éxodo 24:12. Éxodo 24:12, que dice: 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Aquí podemos ver que una de las funciones del día de reposo era el descanso físico, porque nosotros necesitamos descanso. Los animales necesitan un descanso físicamente. Cuando Moisés da los primeros 10 mandamientos, esos mandamientos tenían que ver mucho con los principios y los valores morales de Dios, por la moral de Dios. Estos mandamientos convencían al hombre de pecado y había condenación para los transgresores de la ley.
Al pasar el tiempo, el pueblo de Israel empezó a alejarse de Dios y prácticamente a veces pues solamente el día de reposo era que realmente pues se lo dedicaban a Él, solamente ese día, y el resto de la semana pues estaba el pueblo bastante desviado del Señor. Algo así como cuando es Semana Santa, que queremos como que somos los más santos, y el resto del año pues no nos consagramos al Señor, pues algo parecido. Sabemos que el Señor hizo una nación, le dijo a Abraham que de él iba a ser una gran nación, pero Israel no existía todavía, estaba en los lomos de Abraham. Pues como Dios estaba creando una nación, esta nación pues no tenía un gobierno como nosotros lo tenemos, que ahora no sabemos si lo tenemos, pero no tenían leyes civiles de funcionamiento social, no tenía eso. Entonces pues Jehová Dios dio entre sus mandamientos leyes de responsabilidades sociales, que una ley civil, que lo que hacía era ayudar a la relación con el prójimo, cómo relacionarnos, cómo funcionar como sociedad, y tenía también leyes que tenían que ver con la salud y varias cosas. ¿Está bien? Estas leyes fueron las más que sufrieron cambio. El hombre empezó a añadirle, buscarle, como decimos nosotros, 5 patas al gato para poder cumplirlo y muchas exigencias. Y llegó el momento que estas leyes sirvieron un poco de tropiezo para poder seguir la moral de Dios, los mandamientos, los 10 mandamientos. Y de eso le voy a explicar ya mismo. Y había unos mandamientos ceremoniales o de culto, que esto consistía en la relación del hombre con Dios, cómo iba a ser esa comunicación, esa relación con Dios. Aquí pues entra lo que es la adoración, lo que son las ofrendas y los sacrificios de animales, ¿está bien? Y lo que es la congregación. En Jeremías 31:31, me están siguiendo, ¿verdad? Les dije que íbamos a leer mucho, vamos a leer mucha Biblia hoy. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Estamos hablando de que hay una profecía de boca de Jeremías que viene un nuevo pacto. Ellos tenían un pacto, pero el Señor le dice, llegarán días que voy a hacer otro pacto con ustedes. Jeremías 31:33. Son 2 versículos después. Jeremías 31:33 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Perdón, estoy leyendo lo mismo también. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Aquí dice la casa de Israel. ¿Por qué nosotros estamos celebrando un nuevo pacto? Por Jesús, el pacto en la sangre. Mira, han escuchado decir que Israel es el reloj profético del mundo. Pues yo pienso, esto soy yo, que nosotros los gentiles somos el reloj biológico de ellos. Porque estas promesas se cumplieron primero con el pueblo gentil, con nosotros. Al aceptar a Cristo como único Salvador, ahí dice que iba a escribir sus mandamientos en nuestros corazones. Ese es el sello del Espíritu Santo. Está bien, nosotros estamos en ese pacto ya. Pero ¿por qué? Hay algo bien interesante. Deuteronomio 32:21. Deuteronomio 32:21 dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Interesante. Quiere decir que Dios provoca celo.
Si yo, Giovanni, de repente descuido mi relación con el Señor, dejo mi comunión, dejo de leer la palabra, empiezo a faltar a la iglesia y me estanco. Y de repente por esa puerta entra un joven nuevo a la congregación con muchos deseos de servir, mucha pasión por Dios, mucho amor por Dios, y hace lo que tiene que hacer. A lo mejor en poco tiempo él va a estar aquí, va a estar jugando con los niños de Aguana, va a estar dando clases de discipulado y me va a provocar a celo, porque yo voy a decir, ahí se supone que esté yo. Pero si soy maduro, esos celos los cojo como motivación, porque la envidia es fruto de la carne, la envidia no es de Dios. Pues vemos que Dios hace estas cosas y lo hizo con el pueblo de Israel, que es el ejemplo. Quiero mostrarle Ezequiel 36, 26, 28. No se me pierda, síganme. Ezequiel 36, 26 al 28. Dice: os daré corazón nuevo, como dijo ahorita, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les daré de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Lo que acabé de decir, el nuevo pacto. Nosotros recibimos el Espíritu Santo mediante la confesión de Jesús como nuestro Salvador. Y en Pedro, él afirma estas cosas. Este pueblo nos dice que somos un pueblo escogido, que somos nación santa, que somos real sacerdocio. Somos esos silvestres que venimos a pasar injertados en el olivo que era Israel. ¿Está bien? Pero con esto no podemos sentir que somos mejores que Israel. O sea, el Señor le va a cumplir en su segunda venida, Él va a cumplirle a Israel lo que le prometió. Por eso es que decía, estas profecías decían a la casa de Israel. ¿Está bien? Pero nosotros somos el pueblo insensato que Él escogió para provocarlos a celos a ellos. ¿Está bien? Somos pueblo escogido. Esa es nuestra identidad. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿se cumplió la profecía en nosotros? Porque recibimos al Espíritu Santo a través del perdón de los pecados por la sangre del Cordero. Le pregunto yo a ustedes, ¿Jesús cumplió con la ley? ¿Cumplió con la ley? Ok. Jesús, en una ocasión, los fariseos le preguntaron a Jesús que cuál era el mandamiento más importante, el principal. Y Jesús les dijo, amar a Dios sobre todas las cosas. Y después dice, y te doy unos segundos, pero dice que el segundo es semejante. Él dice, es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esto depende toda la ley. Aquí hemos escuchado al pastor que él ha explicado que si seguimos la primera tabla de los mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas, estamos cumpliendo con Dios. Y a tu prójimo como a ti mismo, estamos cumpliendo la otra parte de los mandamientos, porque si amas al prójimo, pues no lo vas a matar, no le vas a robar, no le vas a codiciar la esposa. Pero Jesús le encantaba hacer sus milagros y sanar el día de reposo. Y lo acusaban por eso, que estaba quebrantando la ley del día de reposo. Jesús tocó un leproso para sanarlo. Se supone que no tocaras un leproso, los leprosos los sacaban afuera y nadie los podía tocar. Lo acusaban que estaba quebrantando la ley. Mira, en cierta ocasión los fariseos, porque esto crea un poco de confusión, me dice, ok, pues entonces ¿por qué Dios permitió eso en la ley? En cierta ocasión los fariseos le preguntaron a Jesús que él pensaba que le hablara del divorcio. Y esto es muy interesante. Jesús le contesta que fue permitido por la dureza del corazón del pueblo. Eran duros de servir, eran duros de corazón. Pero en Malaquías 2:16, Dios había dicho que Él aborrece el repudio.
Entonces ellos le dicen, pero Moisés no dejó poner carta de divorcio repudiando a tu esposa. Pero en Malaquías Dios dice que él aborrece el repudio. Acuérdense que la esposa es nuestro prójimo también. ¿Y qué dijo Jesús? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues él dice que Dios permitía ciertas cosas, pues era porque el pueblo era duro de corazón. Y así mismo a veces somos nosotros, somos duros de corazón y no permitimos la verdadera voluntad del Señor. Por eso es que dice ahí la profecía que nos iba a dar un corazón de carne, iba a remover ese corazón duro de piedra. Jesús dijo, habéis escuchado que era ojo por ojo, diente por diente. Eso lo decía la ley. Y Él viene y nos dice, si te dan una mejilla, pon la otra. Ellos lo acusaban de que estaba cambiando la ley. Él dice, habéis escuchado que tienes que serle fiel a tu esposa. Pero ahora yo te digo que con solo mirar a una mujer ajena y desearla, ya pecaste en tu corazón. Porque Jesús lo que está viendo es la raíz del problema. Él sabe que antes de una fidelidad, primero se genera un deseo en el corazón. Y Él está haciendo un llamado al dominio propio. ¿Me siguen? Él dijo, habéis escuchado que no matarás. Ahora yo te digo que si tienes enemistad con tu hermano, ya cometiste homicidio. Nos la está poniendo más difícil. Porque Él sabe que antes de un homicidio, ¿qué hubo? Una ira en el corazón, un rencor, una pelea. Pues Él va a la raíz. Lo voy llevando poquito a poco. Colosenses 3, 23 al 24. Yo no sé, Carlito, si yo te dije esa. Colosenses 3, 23, 24. Ok, me escuchan. Y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Mateo 25, 40 dice, por cuanto lo hiciste por uno de estos pequeños, por mí lo hiciste. Ahora entendemos. Jesús en el día de reposo no estaba teniendo asuntos personales, estaba teniendo los asuntos del reino. Estaba haciendo misericordia, que era la perfecta voluntad del Señor. Él no estaba quebrantando el día de reposo. Ellos lo estaban quebrantando, por eso él le dijo, hipócritas, si ustedes desamarran el burro y lo llevan a... ¿sabe? Esos son asuntos personales, no del reino. Y Dios pidió que le dedicaras ese día, pero ahí dice que si lo haces por uno de estos pequeños, por Él lo hace. ¿Se acuerda que Él dijo que el segundo mandamiento era semejante al primero? Porque ayudando a tu prójimo, teniendo misericordia, también se lo estás haciendo al Padre. Y estamos cumpliendo, Jesús estaba cumpliendo el día de reposo en ese momento. Esto es bien crucial, bien importante. En un momento vinieron los fariseos donde Jesús y le dijeron, mira, tus discípulos están recogiendo espigas y es día de reposo. Y Jesús les contesta, pero no habiste escuchado que David comió de los panes de la proposición y les dio de comer a los que andaban con él, mas no tuvo culpa por eso. ¿Qué hizo David? Tuvo misericordia. Había una persona con hambre y le dio del pan de proposición que se supone que era para los sacerdotes. Asuntos del reino, atender a tu prójimo, atendió el hambre. Los sacerdotes en el templo profanaron el día de reposo y fueron sin culpa. Y les dice Jesús, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías al inocente. Quiere decir que el día de reposo Él está haciendo misericordia. Tenían hambre. Esos son los asuntos del reino. El Padre está contento cuando hacemos cosas buenas por el prójimo. Por eso quise empezar diciendo que tenemos que tener misericordia, tenemos que orar por el gobernador, no importa si nos sentimos mal, si nos falló, tenemos que orar por su familia, por los líderes, para que Dios levante líderes nuevos, que limpie la casa. Ese es el trabajo de la iglesia. Tenemos que pararnos en la brecha, tenemos que orar y descansar y confiar en Él. Estamos hablando de reposo.
¿Qué pasa? Las leyes civiles, en específico, estaban siendo de piedra de tropiezo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Cristo lo que hizo fue amarrar esas leyes civiles para que corrieran paralelas con la moral de Dios, los mandamientos, para que fueran cumplidos. Ahora, las leyes ceremoniales, ¿se acuerdan que se las mencioné? ¿Qué pasaron con ellas? ¿Dónde quedaron? Sacerdocio, sacrificio, circuncisión. Ahora es que vamos a lo bueno. Sacerdocio arámico. Jesús puso un sacerdocio mayor, ¿Por qué mayor? El sacerdote, todos los sacerdotes de la orden de Aarón están muertos, ¿verdad? Nuestro sacerdote vive. Y nos hizo rey sacerdotes a nosotros, porque Él es el camino. Ahora tenemos ese camino abierto por su nombre de comunicarnos con nuestro Padre. So, nos dio un sacerdocio mayor. Nos dio un bautismo en fuego y espíritu. Nos dio una circuncisión, no en carne, sino del corazón. ¿Qué significa? Una circuncisión espiritual. Que andamos bajo la voluntad del Padre. Y el amor del Padre está en nosotros. Y como el amor del Padre está en nosotros, amamos y hacemos misericordia por el prójimo. Y lo más importante, nos dio un sacrificio mayor, un sacrificio continuo. Solo bastó uno. A Jesús se le conoce como el postrer Adán, el último Adán, porque el sacrificio de animales cubría los pecados, pero por cierto tiempo, de un tiempito. Sin embargo, este sacerdocio, que es mayor, lo cubre por la eternidad. Y dicen que sus misericordias son nuevas con cada mañana. Así que cada vez que nos arrepentimos, que fallamos, arrepentimos, alcanzamos misericordia. So, miren lo que dice Hebreos 10:1. Dice, escuchen bien, la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros. Y en Colosenses 2:17 dice, escuchen bien, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Quiere decir que ese viejo pacto, todas esas leyes ceremoniales eran sombra, lo que estaba era señalando el Mesías y lo que Él venía a imponer. Ya esas pasaron, son sombras, pasaron. Ahora aquí son las cosas hechas nuevas. Estamos en un nuevo pacto y un mejor pacto. ¿Está bien? Esa es nuestra identidad. Tenemos que creerlo y verlo de esa manera. Pero en Mateo 12, lo que le leí, él terminó diciendo algo bien importante, porque ¿en dónde queda el día de reposo? Todavía no hemos especificado, no hemos hablado del día de reposo. Al final de Mateo 12, él dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día del reposo. Hermano, Cristo es la palabra del Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo señalaba a Jesucristo. Y estamos esperando por Él, por su regreso. El pastor le habló de la luz, que contenía vida. Ese es Jesucristo. Para yo les digo que el Señor del día de reposo es Jesucristo. Eso apuntaba a Jesucristo también. Le voy a explicar. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús terminó su obra, murió y el Padre lo levantó al tercer día con gloria, dice que se sentó a la derecha del Padre. Volvemos a lo mismo. Esto es tipo de descanso. Cuando terminamos el trabajo buscamos dónde recostarnos, dónde sentarnos. Pues Él está en la derecha del Padre. Está en su descanso. Mira lo que Pablo dijo, y aquí contesta prácticamente todo. Romanos 14, 5 al 6. Ese sí lo tenemos, ¿verdad, Edgardito? Romanos 14, 5 al 6. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Entendieron eso, verdad? Algunos ven diferente el día del reposo de los demás. Hay gente que no.
Hay gente que vela la fiesta, los días de fiesta, y hay otras personas que no. Yo no estoy aquí viniendo a decir que, no quiero que piensen que los adventistas están mal por guardar el día de reposo, pero aquí después él dice que el que lo hace para el Señor lo hace. El que no lo hace para el Señor no lo hace. Quiere decir, si ellos lo hacen de corazón, porque mira lo que dijo Pablo. Él dijo, cada uno esté convencido en su propia mente. Si ellos guardan el día de reposo, pues para el Señor lo hacen. Gloria al Señor por eso. Pero nosotros no podemos juzgarlos a ellos, pero tampoco ellos pueden juzgarnos a nosotros si no estamos guardando un día de reposo. ¿Me entienden? ¿Me siguen hasta ahí, verdad? Digan amén. Están dormidos. Pastor, era muy largo este mensaje para hoy. Sí, ok, pero hay una pregunta que a lo mejor yo sé que se la están haciendo desde el principio. El día de reposo, sábado o domingo. No te me adelante que me vas a dañar el... Sí. Muchos dicen que pasó a ser domingo, pues por referencia bíblica. En Hechos 27 se habla de que hubo una partición del pan el primer día de la semana, que es domingo. También los discípulos que iban de camino de Emaús, eso es en Lucas 24, 13, 32, también se menciona, pero también vemos que los discípulos todavía iban a sinagoga, que eran los sábados, a enseñar. Igual que Cristo decía que acostumbraba. Cristo se congregaba, no faltaba. Era de la costumbre de él. Pero ¿por qué iba un sábado? Porque si iba un lunes no iba a encontrar a nadie si todo el mundo se reunía los sábados, ¿me entienden? Está bien, pero Pablo dijo algo sabio, que él dijo, me hago griego para ganarme los griegos, me hago judío para ganarme los judíos. Y él era de padre judío, pero sinceramente, mira lo que dice después, que algunos hacen disección de día y otros no. El que lo hace para el Señor lo hace, el que no lo hace para el Señor no lo hace. Estamos claros en eso, ¿verdad? Luego Constantino cambió todo y lo cambió para el primer día, que es el domingo. ¿Está bien? Pero, como dijo Mayra, Dios nos está pidiendo un día. Entramos en el reposo del Señor. Tenemos que ofrecerle nuestra vida entera. Tenemos que representar el carácter de Cristo, ser iglesia en los trabajos, en tu casa, en la calle, en la iglesia, en todos lados. Una vida como ofrenda al Señor. Romanos 8:2. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa esto? Ahí está diciendo que la ley era de pecado y de muerte. La ley te condenaba. Pero Cristo nos dio su gracia, que es el favor no merecido. Y ya nuestra salvación no es por obra, sino por fe en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que Cristo me libertó de esa carga pesada de las obras de la ley. Y ahora podemos descansar en Él, en el reposo. Hacemos obras, pero ¿por qué? Porque el amor del Padre está en nosotros. Y nos agrada hacer obras porque queremos hacer su voluntad, queremos agradar al Señor, pero amamos a nuestro prójimo y sabemos hacer misericordia. Eso es lo más que necesita Puerto Rico en estos momentos, misericordia. Corazones piadosos. Santo eres, Señor. Estamos en el reposo, Señor, señores y señoras. Estamos en el reposo de Cristo. Él es el Señor del reposo. Jesús es tu reposo. Cristo es tu reposo. Cristo es tu reposo. Es la paz donde podemos descansar y confiar y tener una esperanza. Cristo es nuestro reposo. Esto lo hemos escuchado muchas veces.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Venid a mí los trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestro reposo, señores. Pastor, voy a hacer un llamado especial. Yo quiero que todo el que esté trabajado y cargado, que pase al frente para recibir el reposo que da el Señor. No lo piensen, pasen al frente. Sabemos que todo el mundo en estos momentos estamos tristes, tenemos angustia en nuestro corazón, nos duele. Pues necesitamos de la paz que solo el Señor puede otorgar. La paz que solo Jesús nos puede dar. Y nosotros que amamos a este país y amamos a nuestros prójimos, nos duele mucho. Tenemos mucho dolor, así que pasen, no tengan miedo, pasen. Si están pasando situaciones personales, vengan aquí para que reciban reposo, descansen en Jesús, cojan su yugo que es ligero. Pasen. Necesito